quiero que nos expliques qué es, en esencia, un blanqueamiento y qué ocurre a nivel del diente cuando lo estamos realizando. Bueno, el blanqueamiento al final no deja de ser un producto que lo que va a hacer es ir descomponiendo todas las moléculas que dan color al diente. Es una reacción química. Este episodio está pensado para revisar mitos e incomodar un poco, como siempre. Pacientes que abusan del vino tinto, pacientes que abusan de colorantes alimentarios. Todo esto va a influir durante el proceso de blanqueamiento y después. Sobre todo después empieza a eliminar alimentos que a lo mejor puedan teñir más. El problema viene después, ese hábito, ¿cuánto tiempo lo vas a mantener? Si vas a estar con esa dieta tan estricta, ¿verdaderamente compensa? ¿A partir de qué edad dirías que está indicado un blanqueamiento? Bueno, es que hay una normativa y hay una ley en la que los menores de 18 años no pueden blanquearse. Respecto a los kits que pueden encontrar los pacientes en internet, ¿hasta qué punto es legal? O si realmente se puede vender es porque no está haciendo el efecto que prometen. ¿Quién no ha soñado alguna vez con tener los dientes más blancos? En un mundo donde la imagen cuenta y mucho, el blanqueamiento dental se ha convertido en uno de los tratamientos estéticos más demandados, pero también es, sin duda, uno de los más controvertidos. Influencers anunciando pastas blanqueadoras milagrosas, kits para blanqueamientos de en casa que prometen sonrisas de Hollywood. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Hasta qué punto son seguros estos productos? Cuando una peluquería o centro de estética anuncia que hace blanqueamientos dentales, ¿son realmente blanqueamientos? Es muy importante tener expectativas realistas cuando buscamos una sonrisa más luminosa y conocer los hábitos que interfieren en el proceso del blanqueamiento. En definitiva, ¿por qué confiar en un profesional es mucho más importante de lo que parece? Soy Beatriz Turegano, odontóloga especializada en periodoncia, y este episodio está pensado para revisar mitos e incomodar un poco, como siempre. En boca de muchos, by Curaprox, el podcast para descubrir que tu salud empieza por tu boca. Y para ello, no se me ocurre mejor compañera que Isabel Giraldez. Ella es odontóloga experta en estética dental y expresidenta de la Sociedad Española de Odontología Conservadora y Estética y además actualmente docente en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás, Beatriz? Un placer tenerte. Cuando hablamos de blanqueamiento en España, yo creo que el primer perfil que se nos viene a la cabeza es el tuyo. Es un honor tenerte aquí en el podcast. Vamos a revisar un poco todo lo explicado en la introducción, pero en primer lugar, ya que dentro de todos los tratamientos que hacemos en estética nos vamos a centrar hoy especialmente en el blanqueamiento, quiero que nos expliques qué es, en esencia, un blanqueamiento y qué ocurre a nivel del diente cuando lo estamos realizando. Bueno, el blanqueamiento al final no deja de ser un producto a base de un peróxido, que es como el agua oxigenada al final, que lo que va a hacer es ir descomponiendo todas las moléculas que dan color al diente. Para eso es una reacción química. Entonces lo que hay que hacer es controlar muy bien qué productos vamos a utilizar y qué tiempos vamos a utilizarlo en cada diente. Vale. En las clínicas hacemos varios tipos de blanqueamientos. ¿Cuáles son las diferencias entre todos estos presupuestos, estos tipos de tratamientos que se le ofrecen al paciente? Bueno, es algo que yo siempre intento explicarle a los pacientes, que no todos los dientes son iguales, no todas las manchas son iguales. Uh-huh. Al final cada diente, y tú lo sabes bien, es como una huella dactilar de cada paciente, ¿verdad? De cada persona. Entonces es importante que los pacientes entiendan, que cada persona comprenda que cuando vienen a la consulta a hacerse un tratamiento de blanqueamiento, tenemos que ver muy bien cuál es la causa, qué alimentos toma, si ha realizado algún hábito como fumar o beber mucho té o a lo mejor algún medicamento por alguna enfermedad que haya tenido. Eso va a dejar una pequeña huella, una mancha específica en el diente que hay que tratarlo de una manera especial. Lo que siempre hablamos de individualizar cada paciente. ¿A partir de qué edad dirías que está indicado un blanqueamiento? Bueno, es que hay una normativa y hay una ley en la que los menores de 18 años no pueden blanquearse. Quizá esta normativa a día de hoy tiene que ser un poquito revisada, quizá podamos rebajar esa edad, pero lo cierto es que por debajo de los 18 años no nos podemos blanquear. Vale.
¿Hay algún requisito especial que deban de cumplir los pacientes para hacerse un blanqueamiento? ¿O a partir de los 18 años, en teoría, todo el mundo podría? A partir de los someterse? 18 todo el mundo puede. Ahora, Vale. sí es cierto que, como hemos dicho antes, hay que ver el estado de las encías, hay que ver si se ha hecho una limpieza previa o no el paciente, hay que ver también un poquito el nivel de cepillado y también un poco, pues, si el paciente tiene alguna erosión, algún daño específico en ese diente que bueno, pues que haya que revisar previamente o tratarlo previamente. Yo le explicaría sobre todo a las personas que quieren hacerse un blanqueamiento que cada persona, en función de todo esto que estás comentando, debería tener una expectativa realista del resultado que vamos a conseguir, ¿no? Y que desde la clínica esto se debe explicar desde el primer momento, que no es lo mismo partir de un blanco X y conseguir ese blanco deseado a partir de una medicación o a partir de unos dientes que han llevado toda esa huella que comentas, ¿no? Es muy normal. Yo creo que todas las personas, cuando vemos a un familiar, a un amigo y tiene una sonrisa espectacular, pues hoy yo quiero lo mismo. Claro. Entonces, ¿cómo puedo conseguir ese blanco tan radiante que tiene pues esta amiga o esta persona? Yo creo que ahí es cuando hay que sentarse y decir, bueno, pues tú tienes alguna limitación o podemos llegar hasta aquí con el blanqueamiento, pero si quieres dar un paso más, hay otros tratamientos en estética y que pueden lograr ese blanco espectacular que buscan muchas personas. Esto me recuerda que una vez una peluquera me comentaba que una paciente le había pedido, una clienta, perdón, le había pedido llegar al tono de rubio de Daenerys. Y ella le dijo, es que Daenerys lleva una peluca. Claro. Y creo que pasa muchas veces con los blanqueamientos que alguien dice, yo quiero esta sonrisa, y dices, que son claro, es que son carillas, claro, que no hemos hecho un blanqueamiento previo, entonces hay que ser realista. Claro, el blanqueamiento consigue aclarar el color del diente llegando a un tono natural. Cuando ya buscamos algo que roza lo sobrenatural, tenemos que ir al artificial, que ya son las carillas. Exacto. Dentro de una misma boca, ¿dirías que hay dientes que por algunos factores blanquean más que otros? ¿O todo blanquea más o menos igual? Más que otro es la velocidad. Uh-huh. En toda la zona posterior, los dientes de una manera natural son más saturados, más oscuros. Vale. Hacia las muelas. Hacia las muelas. Empezando desde los colmillos, ya son ligeramente más amarillentos. Vale. La zona delante, por norma general, suele ser un poquito más clarita, más blanquita. O sea que cualquiera que se esté mirando ahora en el espejo, a ver si a mí me pasa también, es absolutamente normal. De hecho, es lo más normal. Sí. También la parte de abajo suele ser un poquito más amarilla que la parte de arriba. Por tanto, el ritmo al que hay que ir blanqueando los dientes tiene que ser diferente, porque si no, siempre vamos a ver esa discrepancia. Claro. Y uno no va a ser capaz de decir, ay, está funcionando el blanqueamiento, que eso es muy habitual, que lleguen a consulta, a las revisiones y digan, ay, noto que pues el colmillo no se blanquea. Y sí se está blanqueando, pero siempre comparamos con el diente vecino. Que sigue blanqueándose. Claro que se blanquea más. Muy bien. Y respecto a la forma de, por ejemplo, la alimentación, pacientes que abusan del vino tinto, pacientes que abusan de colorantes alimentarios o pacientes ya fumadores, todo esto va a influir durante el proceso de blanqueamiento y después. Sobre todo después, porque claro, date cuenta que una persona entra a la consulta con un diente amarillento. Empieza a blanquearse, tiene mucho cuidado durante el tratamiento, empieza a eliminar pues alimentos que a lo mejor puedan teñir más, deja de beber su vino tinto o a lo mejor alguna infusión o incluso el café, que ahora hablamos de eso. Pero el problema viene después, ese hábito, ¿cuánto tiempo lo vas a mantener? Y luego si compensa, que yo siempre se lo digo a los pacientes, si vas a estar con esa dieta tan estricta, verdaderamente compensa. Entonces lo que hay que hacer es eliminar ciertos hábitos, pero que se puedan mantener sobre todo después, porque si no, esa recidiva, ese retroceso va a ser muy rápido. Entonces, bueno, es analizar muy bien con un estudio de blanqueamiento que hacemos siempre en la consulta, preguntando mucho a cada persona de manera individual qué hábitos tiene, etcétera, e irlo eliminando. Exacto. Durante el tratamiento se suele recomendar la llamada dieta blanca. Sí.
Explícanos en qué consiste. Bueno, la dieta blanca, yo no soy muy amiga de la dieta blanca porque hay ciertos alimentos que, por supuesto, manchan, verdaderamente todos los alimentos manchan, pero no todos manchan a la misma velocidad. Las infusiones, que son tan ricas, tan sanas, que están tan de moda, desgraciadamente son las que más manchan. Más que el café incluso. Muchísimo más que el café, muchísimo más que el café. Uno puede estar tomando su café, incluso café negro, sin diluir en leche ni nada. Va a manchar mucho menos que un té negro, un té matcha. Eso mancha muchísimo. Vale. Entonces, le digo a los pacientes que acuden a consulta, no lo tomes nunca más. No, los advierto. Entonces, lo que hacemos es una estrategia de mantenimiento de ese blanqueamiento. Es decir, bueno, tú vas a seguir bebiendo tu té matcha porque te funciona bien, porque te lo han recomendado, etcétera, etcétera. Me parece bien. Haz un poquito más de hincapié en el cepillado y lo que vamos a hacer es que tus revisiones se van a cortar en el tiempo y vamos a hacer un recordatorio, un mantenimiento de ese blanqueamiento en menos tiempo. Claro, porque más o menos el intervalo de tiempo de un paciente que viene, no se ha hecho nunca un blanqueamiento, al que se lo ha hecho, ¿cada cuánto debería revisarse el blanqueamiento? Cada 6 meses me gusta revisarles caries, hacer una profilaxis, una limpieza de boca, revisar esas encías y revisamos el color. Y vemos un poco cómo ha ido retrocediendo, perdiendo. Es verdad que los primeros 6 meses siempre la gente se cuida mucho. Espectacular. Nos cuidamos todos muchísimo. Pero esas revisiones cada 6 meses hacen un recordatorio y anima al paciente a, venga, tengo que conseguir mantenerlo otros 6 meses más, pero si no, no pasa nada, que se puede hacer un mantenimiento. Fenomenal. Y respecto a los mitos que tú te encuentras en la consulta cuando el paciente va a ti y dice, yo quiero que Isabel Giraldez me haga un blanqueamiento, ¿qué mitos te encuentras? ¿Qué te cuentan ellos que dices, esto se lo tengo que desmontar? Sí, bueno, no es real. Pues que sobre todo que en una sola sesión, en una sola cita, van a conseguir un blanco espectacular. Verdaderamente lo que sucede en una cita es más una deshidratación, es decir, el diente que tiene agua. Durante ese blanqueamiento y sobre todo cuando utilizamos concentraciones muy potentes, que son las que se utilizan en una sesión, pues consiguen deshidratar mucho el diente. Entonces vemos el diente muy blanco, casi mate, pero eso a lo largo del tiempo, a lo largo de 15 días, se va rehidratando y entonces esa sensación inicial con el que el paciente sale de la consulta se pierde. Y entonces viene el paciente a decir, ya he perdido mi efecto de blanqueamiento, esto no funciona, yo pensé que era de otra manera. Entonces ahí hay que explicarles muy bien que el blanqueamiento poquito a poco para ir eliminando muy bien todas esas manchas. Fenomenal. Respecto a los kits que pueden encontrar los pacientes en internet, cualquier persona se mete en Amazon, puede ver que se venden kits de jeringas, de tiras blanqueadoras. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Porque hay algunos incluso que te venden la lámpara todo para activarte el blanqueamiento en casa. Todo esto, ¿hasta qué punto es legal vender algo así? O si realmente se puede vender es porque no está haciendo el efecto que prometen. Bueno, hay 2 cosas. También hay una normativa respecto a esto en la que no se pueden vender de manera libre. Es decir, que cualquier persona puede acceder por internet o cualquier plataforma a comprar productos que contengan más de un 0,1% de peróxido, que es el agente que hace que blanquee. ¿De acuerdo? Vale. Dicho esto, la OCU llegó a mirar las pastas de dientes, todos estos productos, y la gran mayoría no contienen ningún tipo de estos agentes. ¿Qué contienen? Contienen abrasivos, enzimas, que lo que hacen es quitar, eliminar manchas superficiales del diente. Bueno, ahora mismo las personas que nos están viendo pueden decir, bueno, pues fenomenal, me quita las manchas de los dientes. ¿Qué pasa a lo largo del tiempo si abusamos de este tipo de pastas, tiras, geles que podamos encontrar en internet?
al final lo que va haciendo es adelgazar nuestro esmalte, que es nuestro barniz protector del diente. Y eso va a dar lugar incluso a un amarillamiento a lo largo del tiempo. Aumento de sensibilidad, pérdida de volumen de la estructura del diente, incluso en casos mucho más graves, a fracturarse ese esmalte. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque no pasa ningún tipo de filtro ni inspección por la Agencia de Medicamentos, todo este tipo de productos. Y de hecho, desde el Consejo de Dentistas, desde el Colegio de Odontólogos, siempre se advierte cuidado con este tipo de productos porque pueden dañar seriamente los dientes, la estructura del diente. Así que siempre hay que acudir a un profesional, a un dentista en una clínica dental cuyos productos son completamente seguros porque están registrados por la Agencia del Medicamento. Vale. Dentro de todos estos productos, que ya no solo lo que blanqueas, sino has comentado el tema de las pastas que tienen ese apellido de pasta blanqueadora. Siempre le decimos a todo el mundo, hay que leer las etiquetas pues desde las legumbres hasta los cosméticos y tal. Dentro de las pastas dentales, yo, por ejemplo, sospecho mucho de una pasta cuando el primer ingrediente, que es el más común, suele ser un kaolín, un abrasivo, un carbonato. O sea, creo que eso es importante enseñárselo a las personas, que la pasta de dientes está para unas cosas, pero que cuando el primer ingrediente ya es un abrasivo muy grande, no es porque nos esté blanqueando, ¿no? Exacto. Corrígeme si me equivoco, sino porque nos está desgastando en cierto modo. Bueno, ¿no? de hecho, estas pastas de dientes deberían llamarse pastas limpiadoras, o removedoras de manchas, claro, no blanqueadoras. No blanqueadoras. Porque no blanquean, eso no es cierto. Claro. Lo que hacen es eliminar las manchas superficiales. Y sí, lo hacen, pero volvemos a lo de siempre. Cuando abusas mucho de una pasta de dientes con un abrasivo tan potente, al final te estás fastidiando tu propia estructura del diente. Vale. Entonces, para que quede claro y terminando esta sección, legalmente, quien puede aplicar un producto, has hablado del 0,1%, Sí. ¿Qué concentración es la que, a partir de la cual empiezas a colocar, por ejemplo, en la consulta? Para que la gente se haga una idea. En la consulta generalmente trabajamos un 6% del peróxido de hidrógeno. De 0,1 a 6. Claro, para que empiece a hacer efecto. Vale. Entonces es que no tiene nada que ver y además manejándolo muy bien no hay absolutamente nada de sensibilidad. Hay muchas técnicas que se pueden aplicar. Exacto. Bueno, riesgos que existen cuando alguien se realiza esto por su cuenta, pero ¿hay riesgos del blanqueamiento dental aplicado en la consulta? Bueno, aplicado en la consulta al final es como todo. Si no hemos hecho una previa entrevista, estudio a ese paciente para ver qué hábitos tiene, a lo mejor no estamos cayendo en la cuenta de que ese paciente pues, puede tener un problema de acidez o que tenga una erosión dentro de ese diente. Entonces, lo que aconsejamos siempre es revisar muy bien al paciente toda la estructura dental para, dentro de la multitud de concentraciones que podemos tener de productos, aplicar la más adecuada a ese paciente. Normalmente yo a las personas que ya vienen con sensibilidad, además de hacerle un tratamiento para la sensibilidad, que existen pastas, cepillos, técnicas que se trabajan mucho en consulta, lo que hago es aplicarles una concentración muy bajita. Tardamos un poquito más de tiempo, pero conseguimos el mismo resultado. Vale. Entonces es seleccionar el mejor blanqueamiento para cada persona. Perfecto. Respecto a las peluquerías y centros de estética que hacen blanqueamientos, no deberían llamarse así. No son. Vale. No se para puede dejarlo aplicar claro. Blanqueamiento en una peluquería, por supuesto que no, ni en un centro estético. Tiene que ser aplicado bajo la supervisión de un odontólogo, de un profesional. Vale. ¿Y el daño que comentabas tiene tratamiento o una vez que el diente se daña ya es irreversible? Tiene tratamiento, pero no revertimos el daño de manera natural. Es decir, el esmalte una vez que se pierde, se ha perdido. No se regenera.
Claro. Entonces, tendremos que aplicar ciertos tratamientos un poquito más, vamos a decir, menos conservadores, porque, claro, el daño es aún mayor. Entonces, eso hay que vigilarlo antes de que lleguemos a ese estado de punto de no retorno, vamos a decir. Pero para todo hay tratamiento. Hemos visto casos en los que siempre hay un tratamiento. Vale. Y comentábamos al principio que los blanqueamientos, una vez que se hacen, es necesario hacer un mantenimiento. ¿Hay algún intervalo de tiempo en el que debamos de repetir ese blanqueamiento en el tiempo? El mantenimiento es como un poco, yo siempre lo comparo con las limpiezas, profilaxis que decimos nosotros, los mantenimientos de las encías, etcétera. Al final, todo el mundo come, bebe, vive al final. Entonces, se van a manchar los dientes y no pasa nada. Con cierto cuidado para que no haya un retroceso muy rápido, pero los mantenimientos se pueden realizar de manera segura. Volvemos a lo mismo. Dentro de la gama de productos que yo tengo y de concentraciones que yo tengo, aplicaré la más apropiada para cada paciente. No tengo que aplicar una concentración muy elevada siempre que viene un paciente a consulta, porque entonces sí que estoy haciendo una iatrogenia, es decir, estoy cometiendo yo una falta grave sobre esa estructura dental. Entonces hay que ir con cuidado e ir viendo mucho en cada caso, pero los mantenimientos son muy seguros. Vale. ¿Y alguien que fuma? Bueno, esto es como todo. Alguien que fuma lo que tiene que hacer es dejar de fumar. O sea, está claro. Siempre digo lo mismo. Ahora mismo tienes manchas de nicotina, manchas de alquitrán en tus dientes que se van a quitar con una profilaxis, con una limpieza, y el color amarillento, incluso anaranjado que puede tener el diente, lo vamos a eliminar con un blanqueamiento, pero no es lo mismo una persona que bebe café, el retroceso que tiene, a un fumador. Va a tener muchísimo más, por no hablar de lo perjudicial que es para la salud. Entonces, es cierto que muchas veces muchos fumadores aprovechan ese tratamiento de blanqueamiento como un empujón para motivación de dejar de fumar. Total. Claro. Yo los animo siempre, pero sí que es verdad que si yo sospecho que vuelven en esas revisiones otra vez a fumar, digo, pues vale, hay que tener aquí una negociación. Todo claro. En resumen, si un paciente se plantea cambiar el color de sus dientes, mejorar la estética, ¿qué preguntas debería realizarse o qué tendría que tener en cuenta antes de ir a una clínica, buscar un profesional? Todo esto a modo de resumen, ¿cuáles serían tus indicaciones? Bueno, mis indicaciones lo seleccionaría en dos grandes grupos o tres. Su hábito es fácilmente reconducible, es decir, fumador o un paciente que bebe 3 tés al día. Pues el que bebe 3 tés al día probablemente pueda aguarlo un poquito más o reducir esa cantidad de tés. El fumador es cuestionable, porque es verdad que si fuera tan fácil dejar de fumar, pues ya dejarían de fumar todos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ¿hay o no hay sensibilidad previa al tratamiento? Si fuera así, hacemos primero un tratamiento para esa sensibilidad, reconduciendo un poquito, que a veces es por hábitos del paciente, cambiando pastas de dientes, incluso dando algún tipo de gel o algún tratamiento específico en ciertas estructuras, en ciertas zonas del diente que a lo mejor se han dañado, como en los cuellos, etcétera. Y por último, los pacientes que a priori no tienen sensibilidad, no son fumadores, entonces digamos que esos son los pacientes que más fácilmente o más rápido se van a blanquear, pero todos se pueden blanquear. Vale. Llegamos a la mitad de la entrevista. Siempre solemos hacer un ejercicio que llamamos mito-realidad. Te voy a plantear una serie de afirmaciones y algunas las hemos repetido durante la entrevista, pero para que queden claros son cosas que nos interesa dejar bien claras. Número 1. Las pastas blanqueadoras que encontramos en farmacias y supermercados blanquean algo los dientes. Voy a decir mito.
Es verdad que mejoran la luminosidad porque eliminan manchas, pero no podemos decir que blanqueen porque no están actuando dentro de la estructura del diente. Vale. Quitan, si tenemos manchas, sí. Sí. 2. Si tomo café o vino de forma habitual, ya no merece la pena hacerme un blanqueamiento. Mito. Sí se puede, perfectamente. Lo que pasa es que hay que aumentar la limpieza y bueno, pues Reconducir esos hábitos. Exacto. Número 3. El blanqueamiento daña el esmalte y no se puede hacer más de una vez cada 2 años. Mito. Mito, súper mito. Se puede perfectamente, no daña la estructura del diente, bien hecho, y se puede hacer, por supuesto, antes de los 2 años un mantenimiento, sin problema. Me da la sensación de que todos los de hoy son mitos. Cuanto más producto me ponga, más blanco quedará el diente. Llega un momento en el que el diente ya no blanquea más. Colapsa, se deshidrata, ¿no? Claro, más que se deshidrata, lo que le pasa al diente es que ya no tiene más manchas que eliminar. Entonces, cada diente, es lo que hemos dicho antes, hay una huella ahí de cada diente y cada estructura es diferente. Hay dientes más translúcidos que no van a tener el mismo aspecto que esos dientes opacos que parecen carillas. Entonces, llega un momento en el que hasta aquí hemos llegado. ¿Cuándo sabemos eso? Cuando después de ciertas revisiones vemos que no avanzamos más con el blanqueamiento. Vale. Ahí es cuando hay que parar y si el paciente quiere mucho más blanco, entonces habrá que reconducir un poquito a un tratamiento en el que ya no seamos tan mínimamente invasivos, vale, y habrá que ir a carillas, etcétera. O sea, lo que tienen que entender las personas que nos escuchen es que cada boca, cada diente tiene su concentración óptima de blanqueamiento al que tiene que someterse y a partir de ahí o estamos dañando estructura o estamos sobreactuando. Al final es como broncearse. Uno siempre, ay, quiero estar súper morena. Muy bien, pero tu piel tiene un límite. Exacto, tiene un límite. Vale. Pues es lo que siempre intento hacerles ver. 5. Las personas con sensibilidad dental no deben hacerse nunca blanqueamientos. Mito y también realidad. Es decir, primero tratamos la sensibilidad, vale, para poder blanquearse después. Yo blanqueo, de hecho, los más numerosos son los blanqueamientos en personas que tienen sensibilidad, porque consigo reducirles la sensibilidad, blanquearles y que después del blanqueamiento ya no vuelvan a tener sensibilidad. Vale. Pero porque hemos hecho un tratamiento de sensibilidad. Vale. ¿Dirías que sueles tener mucha gente que viene ya rebotada porque ha intentado por otros medios hacerse un no solo en casa, sino en otros sitios hacerse el blanqueamiento? Sí, no ha funcionado. Digamos que es el más numeroso. Tengo muchos pacientes en los que, digamos, están desahuciados o bueno, decepcionados también muchos de ellos porque quizá o no se les explicó bien o no lo llegaron a entender bien, porque a veces explicamos bien las cosas, pero el paciente no lo quiere ver. Claro. Entonces, bueno, pues es reconducir un poquito y hacerles ver que, bueno, que hay otras opciones. Fenomenal. ¿Quieres traernos al podcast alguna anécdota, algún momento que quieras compartir? Es una anécdota que además es curiosa porque también vienen mucho a la consulta matrimonios o futuros matrimonios. Y una vez vino una pareja que se iban a casar. Entonces, queremos blanquearnos. Entonces, ya desde esta anécdota lo advierto siempre. Entonces, bueno, pues a cada uno le doy su kit. Oye, tú tienes que blanquearte con estas jeringas y tú te vas a blanquear con estas otras. ¿Por qué? Porque, claro, uno de ellos tenía más sensibilidad que el otro. Entonces, no podían ir al mismo ritmo. Digo, no os preocupéis porque vamos a llegar al máximo de vuestra capacidad. Ah, fenomenal, fenomenal. Bueno, yo creí en las revisiones que no se casaban, porque había un robo entre ellos de blanqueamiento, comparaban, no, porque a ti te está blanqueando más, porque claro, déjame tu jeringa, es más potente que la mía. Bueno, una cosa horrible. Entonces, ya desde entonces intento explicarles y decirles, no te puedes comparar con ella o con él o con tu pareja, porque
porque no somos iguales. Entonces lo advierto mucho, pero que llegó un momento que de verdad pensé que no se casaban. Así que, bueno. Cuando el blanqueamiento ya descubre este tipo de cosas de la pareja, ya hay que plantearse. Qué bueno, pues oye Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Nada, a vosotros. Me ha gustado mucho la entrevista, he aprendido muchas cosas y por nuestra parte nos vemos dentro de 2 semanas. Si tienes cualquier consulta, cualquier tema que quieras que tratemos en el podcast, síguenos en nuestras redes sociales, Curaprox Spain, Curaden Spain, y haznos llegar tu consulta y la tendremos en cuenta. Nos vemos. En boca de muchos, by Curaprox, el podcast para descubrir que tu salud empieza por tu boca.